El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos, de los productores de este programa, y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. Muy buenos días, Panamá. Feliz domingo de hoy, 21 de julio. Y debo empezar, con unirme a la felicidad mundial de esa efeméride que se está celebrando hoy, la llegada del hombre a la luna hace medio siglo y lo que ha sido eso, el siglo que tal vez se recuerde por las guerras. Yo creo que no hay ningún hito que pues ponga por encima la inteligencia humana en el siglo de la tecnología como lo fue esa llegada de Neil Armstrong, de Larry Collins y de Buzz Aldrin hace 50 años en la celebración que en el mundo entero se está recordando. Igualmente, un día de Panamá sin bolsas plásticas. Recuerden que desde ayer no hay bolsas plásticas, así que si va a ser supermercado, va al chino, pues use su bolsa de tela. Antes, cuando las señoras iban a hacer mercado, iban con una bolsa y metían las cosas ahí. Así que vamos a tener que regresar a esos tiempos. Como todas las semanas, don Guillermo Ruiz y don José Blandón aquí en la mesa principal. Bienvenidos. Bienvenido. Muchas gracias, Fernando. Don Muchas José. gracias. Buenos días. ¿Cómo está? Bueno, una semana intensa donde ha habido sensaciones agridulces. El caso de esta ley promovida por Zulay Rodríguez y todo lo que ha tenido un discurso bastante fuerte y que ha llegado incluso dos comunicadores a compararla con Hitler, con todo lo que eso conlleva. Yo creo que alguien puso de que se estaba analizando el nazismo cuando uno compara pues cosas como esta con Hitler. Esa emisión de bonos por parte del Estado panameño, exitosa en Nueva York el pasado miércoles, que demuestran la fortaleza no solamente a corto, sino a largo plazo del país. ¿Y qué va a pasar en la economía de a pie con esos 800 millones de dólares que se van a distribuir? También empezó la importación de cebolla a cero arancel. Y el jueves comentaba con el economista Felipe Argote, diciendo de que si hay una necesidad de cebolla, ¿para qué se le pone cero arancel si era la oportunidad de que se importase y que el Estado ganase algo? Porque dentro de todo esto, el gran debate es, ¿vale la pena un estado de bienestar como el actual, donde el Estado pues gaste estas paladas de dinero pues y la mayor parte se va en unos subsidios que parecieran no tener fin? Voy a empezar contigo, Guillermo Ruiz. Primera semana realmente de acción en la Asamblea de Diputados. Finalmente. ¿Qué pinta? Porque se formaron las comisiones, dicen ellos que en tiempo récord, todas las bancadas ufanándose de que han logrado crear ya las comisiones en solamente 15 días. Así que ya vamos a ver el trabajo en serio de lo que va a hacer la Asamblea de Diputados. Bienvenido. Bueno, lo primero que va a pasar es que vamos a tener una serie de ratificaciones. Estas ratificaciones tienen que hacerse lo más pronto posible porque la cosa va entre trabajar y pagar hasta comprar el papel higiénico y el agua. Así de grave es cuando no se ratifican a tiempo los respectivos directores. Pero más allá de eso, hay una serie de directores que entran en frío. Y a mí me sorprende que el Partido Revolucionario Democrático, que tiene hasta 3 o 4 personas para cada puesto de mando y jurisdicción, en algunos casos tengan personas que van a aprender de los puestos. Es un poco complicado allí y yo esperaría que las comisiones no solamente sean unas ratificaciones express, sino que también haya un poco de entrar en si los que están llegando a los puestos se han empapado realmente de lo que hacen, de lo que se hace normalmente y de lo que se va a hacer. Porque no es solamente hacer una y otra vez lo que ya se ha hecho, sino mejorar los procesos. Ahí está migración, por ejemplo. Estaba hablando de lo que sucedió con la diputada Zulay Rodríguez. Entren a la página de migración y ustedes van a ver que en los últimos 6 meses lo que ha pasado en el país es que los extranjeros se han ido. Sí. Eso es lo que ha estado sucediendo. Canadienses, de Portugal, cualquier cantidad de nacionalidades. Si tú hablas con los dueños de negocios y de residencias en el casco antiguo, te van a decir que todas las semanas hay 2 o 3 despedidas. Son gente que invierte
o personas profesionales que pagan impuestos y que pagan en lugares caros, que se están yendo del país por diversas razones, casi todas arrastre del gobierno anterior. También recuerda algo, Guillermo, que dentro, por ejemplo, en el Seguro Social, y esta estadística es increíble, la tercera nacionalidad de mayores usuarios del Seguro Social panameño, entonces, que son italianos, Así es. pero que en verdad son venezolanos con doble pasaporte. Otra de las noticias de la semana fue, sin lugar a dudas, ese paquete de reformas constitucionales que pareciera ser unas reformas cosméticas, donde lo que se está tratando de cambiar es ciertos aspectos mal enfocados que creen que el problema principal del país es la corrupción, o más bien el órgano judicial y el órgano legislativo. José. Buenos días. Oiga, usted sabe que cuando se dio el alunizaje, Ajá. y yo estaba con mi mamá Yo tenía un mes de años de vida. viendo, Iban a ser 2 meses después. viendo eso, y mi mamá, católica, decía que eso no era cierto, que eso no estaba pasando ni podía Ni pasar, podía pasar. porque para ella eso era iba más allá De la imaginación. de los deseos de Dios. Wow. Después se dio cuenta que sí era cierto, pues. Hombre. Pero para que usted vea la velocidad de las cosas, cómo cambian. Y ahora nuestras personas de edad tienen acceso a la tecnología. Y yo veo personas de 90 años que tienen Facebook. ¿Ah? ¿Cómo cambia el mundo? Manejan Solamente tablet. pónganse a pensar que el Celular. teléfono que nosotros tenemos hoy día tiene más tecnología que la nave que llegó a la Luna hace 50 años. Sí. Ese para que usted vea la velocidad. Lo que quiero indicarle con ello es la velocidad con que se están produciendo los cambios, no solamente tecnológicos, sino que también esos cambios tecnológicos traen la velocidad de los cambios sociales en la cultura de nosotros. Bien, pero hay varios temas y voy a segregar algunos. Voy a detenerme en la Asamblea Nacional, porque, Fernando, la Asamblea Nacional, que es el órgano político del Estado, por definición, es allí en donde están los 71 diputados, fueron electos. Sí, ya están 71. O sea, no, Hay que a, decirlo, diferencia, que ya a diferencia de los a partir de ministros, esta semana estamos en ya los está 71. completo. Eso está completo. Sí. A diferencia de los ministros que son escogidos por el presidente y su equipo de gobierno, que lo ayuda a escoger estas cosas, los diputados fueron electos por el pueblo. Este es el órgano político, el que está llamado a dirigir el debate de los temas centrales. La Asamblea tiene frente a sí los siguientes temas para que usted vea la importancia de este periodo. Tiene que ver el problema de las reformas constitucionales que el día jueves el gobierno los presentó en el borrador, porque le voy a llamar así, el borrador El día de miércoles. la llamada concertación, ¿no así? Que tiene artículos bien polémicos, pero que para mí no va al fondo de temas importantes, pero ya ahí está. Sí. Entonces, la Asamblea ahora es la responsable de conducir el debate y además de introducir los cambios que le va a introducir para producir en el primer debate de porque tendrá que haber otro debate y después ir a un plebiscito, a un referéndum. Un referéndum. Y tendrá que hacerlo con la mayor cantidad de acuerdos posibles, de manera que se convierta no en la propuesta PRD, sino en la propuesta de un conjunto de partidos y de la sociedad, para poder que tenga éxito electoral. Tiene que ver el problema de las reformas a la ley de contrataciones públicas, a la ley de asociaciones públicas, la transformación de la caja del Seguro Social, el avance que se pueda o no tener en el sector de educación y reformas al sector agropecuario, para decirle 5 reformas que tiene que bregar en el primer y segundo periodo de esta Asamblea. Entre de aquí a octubre tiene que aprobar el presupuesto nacional con las medidas de control del gasto que exige la coyuntura actual. Claro. ¿Y usted qué está pasando? Hay una controversia permanente o una matriz de información dirigida contra la Asamblea Nacional. Las razones son múltiples, pero hay, ¿no? Y la Asamblea no está consciente de que tiene que tomar acciones que le permitan enfrentar el disgusto que la sociedad política tiene
con respecto a la conducta política de quienes integran esa Asamblea Nacional. Esa es la primera cosa que debemos entender. Si la Asamblea no funciona, no habrá reformas constitucionales, no tendremos buenas leyes estructurales, no habrá cambio importante. Entonces yo creo que es importante para los señores que dirigen la Asamblea Nacional que estén conscientes de varias cosas. Como este es el órgano político por excelencia, ese órgano político tiene que estar en sintonía con el sentir del electorado. Es el que más debe tener el pulso del electorado. Porque este es un electorado molesto. Por ejemplo, si usted va a coger una comisión, hay presupuesto, por ejemplo, ¿qué necesidad tiene de acceso secreto ni nada de esas cosas? Son cosas que tienen que manejarse. Los 71 diputados tienen el derecho a presidir lo que la mayoría diga ahí. Claro. Eso no es lo que estamos en discusión. Ustedes están más pendientes de lo que digan las redes sociales que de entender que este país le urge cambios. Entonces yo quiero hacer el primer llamado a la Asamblea Nacional. Ustedes tienen que hacer una revisión de su estrategia de comunicación, tienen que hacer una revisión del papel que la Asamblea está llamada a llevar en este Consejo. El 56% de los diputados están por primera vez allí. Sí. Entonces, no, 56 diputados. Están por primera vez. Un porcentaje altísimo. El más alto de la historia. 75%. Que no se reelige. Entonces, hay una nueva, y además hay una nueva bancada que está... Y la correlación ha cambiado también. Pero más que nada, hay un cambio en el pensar del electorado. De manera que le señalo esto porque creo que debe haber primero un balance de la Asamblea Nacional de cuál es el camino a seguir. Porque también, Memo, y quiero que ambos, porque esta semana se dio ese incidente el día lunes, y por estar viendo lo que pasó con Zulay, pues aparecen, irrumpen esta semana este grupo llamado Los Diputados Tu Empleado. Tu diputado, tu Tu empleado. diputado, tu empleado, algo así. Que a la larga es la toma o el asalto al poder tipo Movín de gente que nadie ha elegido y que quieren de todo Claro, modo la representación incidir de todos por mi cuenta. por mi cuenta. Eso por un lado. Por el otro, tienes, bueno, realmente una asamblea que yo creo que va a tener bajo la lupa muchas cosas, pero a mí lo que me preocupó de estas reformas constitucionales fue que ahora resulta que no entraron a fondo de nada. Es decir, con ellos dijeron, bueno, con eso de que nada más se puedan reelegir una vez, que se le dé un porcentaje del PIB al órgano judicial y que los jueces sea una terna, y de ahí es donde el presidente escoge ya con eso. Claro, Fernando, la porque conciencia nuestra la concertación nacional es una cosa amorfa que existe, será desde el año 2006, y que no se le dio continuidad. Y de hecho ya hay un documento previo, que es un libro que emitió el PNUD, con una serie de requerimientos y de situaciones que se podían dar, y que habría que ver si ese primer documento tiene alguna relación con el segundo. Eso lo vamos a ver en el camino. Pero sobre este pequeño asalto de estos grupos que se abrogan la representación de todos nosotros, gran parte de la culpa, y ahí sí coincido con el ingeniero Blandón, la tienen no solo el partido político, la tienen los diputados. Porque es que ya estamos en el año 2019, pues el tema de por qué el hombre no ha vuelto a la luna. Quizás no teníamos los recursos para hacer más investigaciones hace 50 años. Bueno, es lo mismo que pasa con los diputados. Los diputados adoptaron las mismas costumbres del Consejo Nacional de Legislación. Sesionar a espaldas del pueblo que los elegía. Ahora, bueno, ahora que los eligen. Pero ya en el año 2019, los fenómenos de transparencia están para quedarse. Entonces, nuestros diputados necesitan ese contacto previo con el electorado y permanente. Y también un contacto posterior de rendición de cuentas. En la medida que eso se dé, estos grupos y grupúsculos que se abrogan la sociedad civil no tienen ninguna necesidad de estar diciendo que ellos son los que van a cuidar de los diputados, porque ese debe ser el rol de cada uno de los votantes. Pero para yo poder hablar con mi diputado me tiene que abrir el canal de comunicación. Y en el 2019, con redes sociales, con email, con cualquier cantidad de formas de comunicarse, yo debería saber cuáles son los proyectos, los anteproyectos de ley que se llevan a la Asamblea para poder decirle a mi diputado, oye, esto me gusta, mira, ¿por qué no pones esto? Sí.
como un ejercicio ciudadano, porque no solamente pedir el voto. Y lo que sucede es que cuando tú vas al primer debate de las comisiones, ahí te va una cantidad de gente que se abroga el nombre de sociedad civil a darle plomo el primer debate no es para eso. Claro. El primer debate es para aportarle a los anteproyectos de ley. Y eso no sucede. ¿Por qué? Porque el diputado va con 2, 3 asesores y lleva su proyecto y ahí vamos a ver cómo le va con el partido. Pero yo creo que también, ¿sabes? Yo creo que Costa Rica nos está dando lecciones para mal. Es decir, cuando un país se enfoca en una tontería y esa tontería resulta que es un problema solamente para un grupo y los problemas reales no los tocamos ni un ápice, yo creo que estamos cayendo en el mismo problema de eso, porque estas reformas electorales tal y como están planteadas, uno sigue el problema porque eso ya es un problema de esa herencia de la Constitución o de las reformas constitucionales de 1983, de los circuitos electorales, que eso para lo único que sirve es para pues crear caciques locales. 2, los 505 no, bueno, 505 no, ya son 620 y pico, ni los tocaron, que es otra de las grandes aberraciones que cuando se hizo con una coyuntura exactamente de tratar de divorciar al poder político del poder económico. Hoy día es una realidad totalmente distinta a la de 1972. 3, yo creo que no estamos tocando los verdaderos problemas profundos del país, que son la desigualdad, el acceso al agua, la educación y la salud. José. Claro, y les hablaba de esto de la Asamblea, porque fíjate que este jueves, el miércoles fue. Miércoles. El vicepresidente de la República, Gabriel Carrizo, presentó ante la Asamblea, así mismo, salido del horno de la concertación, pasó el gabinete sin ningún aporte, y fue hecho así, es profeso, para que el debate, y el presidente Cortizo lo dijo, lo queremos un borrador para que vaya a la Asamblea. Pero el vicepresidente dijo, aspiramos a reformas profundas. Tomó la palabra. ¿Y cuáles son esas reformas profundas? Fíjese lo que tenemos ahora mismo en la mano. Porque lo primero que tenemos que entender es cuál es el tipo de país que tenemos. El día miércoles, sí, Panamá sale al mercado en Nueva York a colocar los 2.000 millones en bonos. Fíjese cuál fue el resultado. De los 2.000, cuando salimos a las 8 de la mañana, a las 11 de la mañana, la oferta que Panamá recibió por los 2.000 millones llegó a 11.000 millones de dólares. 5.5 más de lo que estábamos pidiendo. Recoger pastillas en fiesta de niños. Sí. Había una... Básicamente. Había una hambre de los bonos panameños. Bueno, es que hay un hambre de buscar refugios seguros. Seguro. Claro. ¿Por Y qué? en América Latina yo creo que fuera de... Nadie en Panamá, nadie con nada, que Panamá tiene los mejores indicadores macroeconómicos que nos llevaron a esto y hay una confianza en el nuevo gobierno. Son dos elementos importantes. Bueno, que el índice de confianza, y lo interesante, José, es que el miércoles también fue el día que la Cámara de Comercio presenta su índice de confianza al consumidor también al alza. Es decir, que el hombre de la calle piensa igual que el gran inversor de Nueva York. Y esto es lo que deben saber los diputados. De los 2.000 millones, Panamá lo llevó en 2 tramos. 1.200 millones a 10 años y 1.250 y 750 millones a 40 años. La oferta fue tan grande que Panamá revisó a la baja los intereses. Terminada la jornada, colocó los 1.250 millones a 3.160%, 3.160 los de 10 años y a 3.680 los de 40 años. La primera vez en la historia de este tipo de presentación de bonos que los 40 años están por debajo del 4%. Ni siquiera los de Estados Unidos. Nadie. Entonces, Los alemanes. esto es un Cero. elemento importante. Más seguro. Esto es un elemento importante para ver el nivel de confianza que Panamá genera en el mundo. El mundo que es el mundo financiero. Pero ojo, ingeniero, disculpe que lo interrumpa ahí. Panamá y la administración de Panamá. Porque ya yo he escuchado a gente del gobierno anterior diciendo, mira, es que el trabajo que nosotros hicimos permitió que esto se diera. No, eso se dio a pesar del gobierno anterior. Pero independientemente... Pero hay un tema de confianza detrás de todo No esto. discutamos de qué administración. Es que a lo largo de los últimos 30 años, Panamá ha tenido el periodo más largo de su historia de estabilidad política y de crecimiento Pero, económico. José, y las cifras
y pónganse a pensar, de 2008 a 2018, el país ha crecido 40.000 millones de dólares en PIB. Pero mi punto es... Números chinos. Pero mi punto es el Ni los siguiente. chinos. Sí, mi punto es el siguiente. Esta realidad se enfrenta a que nosotros tenemos problemas estructurales que en el corto y mediano plazo van a poner retos a esta expansión de la economía. Claro. ¿Cuáles son, por ejemplo? Los problemas institucionales que deben ser resueltos a través de la reforma constitucional. Lo que presentó la Concertación Nacional es una caricatura de reforma. Sí. Por ejemplo, nosotros tenemos que cambiar la forma de escoger los diputados y la forma geográfica de cómo se escogen. Sí. Punto. Es la gran Nosotros reforma política. Nosotros tenemos que redefinir cuál es el papel que debe jugar el órgano judicial. ¿Qué temas en la Constitución son importantes introducir para mejorar la distribución del ingreso, sin que lleguemos a decir Es un Estado por decreto de que los pobres deben tener más, sino qué cosas tenemos que hacer en el sector agropecuario, en la economía, para movilizar y en la educación? Entonces tenemos que reformar la Constitución en áreas centrales. Tenemos que fortalecer la descentralización del Estado. Sí. Pero hay sectores de la sociedad que están en esa concertación que se oponen a las reformas. Entonces la Asamblea Nacional, que tiene un mandato popular, tiene que estar consciente de esa responsabilidad. Y hoy está sujeta a la espontaneidad. Además, la mayoría de las propuestas que yo he leído de la Asamblea Nacional me hace pensar que los diputados no están conscientes de que son diputados de la nación. No son representantes de corregimiento. Ellos son un representante de corregimiento con esteroides. Entonces, Espera, José, que tengo que ir a información comercial. Cuando regreso sigo con este debate. Reformas constitucionales. Además, el ingrediente ese de xenofobia, pues, es una bomba de humo. Realmente, pues, los panameños nos vemos amenazados de alguna forma por esas migraciones que han sido constantes en nuestro país a través de, incluso desde antes de su historia precolombina. Así que vamos a información comercial y regresamos con eso. Seguimos en Entre Líneas de hoy, domingo 21 de julio. José, y tenías la palabra sobre el rol de los diputados. ¿Estarán claros por primera vez qué van a hacer ahí? yo creo que, fíjate, los partidos políticos y estos muchachos que pertenecen al grupo de los que corrieron como independientes o por la libre postulación, los partidos tienen que iniciar un proceso de educación a sus diputados para formarlos en este problema de económico. En los próximos 4 meses el gobierno del presidente Cortizo, esto que ustedes están viendo, este financiamiento es para cubrir baches. Esto no genera todo el empleo ni va a producir ningún milagro. Lo que va a hacer es poner orden en las finanzas. Si hay que poner en desarrollo un programa de austeridad en los próximos 4 meses, de austeridad, porque las necesidades infinitas no se pueden cubrir con lo que tenemos. 2, tiene que haber una discusión sobre las reformas constitucionales y tiene que haber una discusión sobre migración. Fíjate cómo el tema migración ha acaparado la atención del debate y lo ha acaparado en forma incorrecta por el tono en que se está desarrollando este debate, que ha generado ataques de todas clases que son perniciosos en una democracia. Y que si no prestamos atención vamos a quedar en lo mismo que está pasando en los Estados Unidos, con el presidente de los Estados Unidos. Bueno, lo dijo Jaime Bailey. Y su Congreso. Entonces, y rechacé en una de las mañanas que conversaba sobre las declaraciones de Jaime Bailey sobre Zulay Rodríguez. Rechazo ese tipo de discusiones. Pero también le hago un llamado a Zulay Rodríguez, porque la migración tiene que ser tratada con objetividad. Sí necesitamos una reforma migratoria. Sí, pero también necesitamos una fiscalización de la Asamblea Nacional sobre la conducta de los órganos encargados de la aplicación de estas leyes. Porque ese es el papel de la Asamblea, fiscalizar.
Por eso cuando ellos nombran el contralor, la teoría política es que el órgano legislativo, aparte de legislar, Es contrapeso, ¿no? es el contrapeso de las decisiones que se tomen. Esa es la naturaleza de la Asamblea. Entonces, pienso que migración es un tema que hay que discutirlo con la cabeza fría. Sí. ¿no? ¿Sí? Y dejar ese debate malsano. Y yo le digo, por ejemplo, esta discusión sobre Venezuela, les reitero a todo el país, nosotros los panameños le debemos mucho a Venezuela en la lucha por la descolonización de este país. Incluso de la lucha Venezuela de nos tendió el brazo en una de las... de nuestra independencia de España. Y no, hablo de la última, de poder deshacernos del colonialismo que había aquí. Todo este desarrollo que ustedes ven, porque el canal pasó a manos panameñas. Bueno, Carlos Andrés Pérez, todo ese equipo de ADECO y de COPEI, Y de Copey. jugaron un papel importante en llevarnos a ese triunfo. Y cuando hubo la represión aquí, Venezuela nos acogió a nosotros. Sí. Ahora, la Constitución habla entre otros, de las condiciones económicas del país Sí. para reglamentar la migración. Por eso, esto de la cabeza fría es importantísimo, porque no se puede hacer que hoy me cayeron mal o hoy lo quiero utilizar como espejo político o cortina de humo. No es tan así. Pero yo quiero regresar al tema de los partidos políticos, porque yo no conozco ningún partido político que tenga una propuesta hoy de temas tan importantes como migración, como infraestructura, como desigualdad. Sí, Ninguno. más que ocurrencias, porque Se al han final son convertido, ocurrencias lo que están diciendo y se cada han partido. convertido en los últimos años en nada más y nada menos que instrumentos para recursos humanos, Sí, es una para agencia de colocar gente en oposición, en gobierno y ahora en oposición, porque con los subsidios electorales, los partidos, la estructura de los partidos se ha convertido también en En el Valle de los Caídos. Sí, el Valle de los Caídos, el cuartel de invierno de los partidos políticos, donde hay un montón de gente ganando unos salarios, sabrá Dios a razón de qué. Que la empresa privada Pero- ninguno se lo gana ni la mitad de eso. Claro, pero es importante que definamos de una vez por todas el rol de los partidos políticos. Miren, 600.000 panameños mandaron un mensaje votando por los independientes, por los de libre postulación. Si en este gobierno los partidos políticos no entienden que tienen que renovarse y además convertirse en partidos políticos permanentes, es que esa era la base y el sustento para aprobar el subsidio electoral. Hay un 30% de ese subsidio electoral que obligatoriamente se tiene que gastar en capacitación. Que yo sepa, ningún partido político lo gasta. Y a mí me gustaría saber cómo lo presenta el Tribunal Electoral y cómo el Tribunal Electoral, que es otro cómplice en esta situación, lo acepta. Bueno, es que ahí hay otra cosa. ¿Cómo disminuirle el poder al Tribunal Electoral? Yo creo que su edificio nada más demuestra lo hipertrofiado que está en su importancia en el país. Porque es que parte del deterioro de la estructura de los partidos políticos nace porque el Tribunal Electoral no ha cumplido con su rol. Porque en cualquier país del mundo el tema electoral lo maneja el Ministerio del Interior, lo que aquí será el Ministerio de Gobierno. Pero nosotros hemos decidido tener una corte electoral. Bueno, que se encargue, Un cuarto poder. pero no lo hacen. Y ese es parte del problema. Entonces, claro, llegan los diputados a la Asamblea casi que sin herramientas. Porque ¿cuándo recibieron una capacitación los diputados, los alcaldes, los representantes electos en la última, en la penúltima, en la antepenúltima? Nunca. Entonces, no veo a un diputado sentándose, y lo digo por experiencia, sentándose a recibir un seminario de nada. De nada. Con suerte van a ir a que los vean los copartidarios, Y los se van de saludos, viaje. y se van 5 minutos después. No, y se van de viaje. Cuando No se sé van qué de hora viaje. viajar. Entonces, Así esa que es la cosa- realidad del Panamá de hoy. ¿Y qué nos espera? 5 años de muchos diputados. Algunos van a entender su rol, pero otros van a cometer los mismos errores y va a ser muy difícil que los partidos políticos entonces rectifiquen y nos pongamos a expensas de otros candidatos independientes que va a venir peor, José, pero la gente va a querer votar por ellos. José, porque hay algo que también yo creo que nosotros estamos perdiendo de vista. Y es que las grandes aspiraciones siempre terminan, y es la historia recurrente en América Latina, en grandes frustraciones. Y miren, un hecho tan nimio como una conversación, algo subida de tono, del gobernador de Puerto Rico está a punto de tumbar al gobierno y realmente ha producido un shock porque parece que esa es la última gota que le faltaba al vaso para colmarse. Bueno, Fernando, no fue una conversación. Son 900 páginas. Sí, todo lo que el tipo ha conversado. 900 páginas que aparecen
En Telegram, de ataques a las mujeres, a los homosexuales, de burla, que fueron hackeadas y se entregaron a la unidad investigativa de los periódicos puertorriqueños y que tienen a Puerto Rico alzado. Además, el presidente Trump, el jueves en la mañana, dijo que el gobierno más corrupto que tiene Puerto Rico es el actual. Y lo hizo con el interés de reforzar su teoría contra la Ocasio. Sí, claro, que se vaya a su país de vuelta. Que se vaya para su país de vuelta, siendo ella norteamericana. Pero este elemento es importante para plantear lo siguiente. La Asamblea los partidos políticos deben llevar a sus diputados a seminarios correspondientes porque ellos tienen que elaborar la ley de presupuesto que va a regir a partir del 1 de enero del 2019. Y nosotros tenemos que producir en ese presupuesto las decisiones para que se produzca un ahorro nacional cercanos a los 2.000 millones de dólares. Y eso es una tarea harta difícil. Y tenemos que explicarle al ministro de Economía, tiene que llevar no solamente a la bancada PRD, a la bancada panameñista, a la bancada de Cambio Democrático, de Molirena, a los independientes, o a toda la Asamblea 71 y explicarle esto. Porque uno de los problemas que tiene la Constitución actual, que en las reformas más profundas que se hicieron en el 83, por acuerdo de los partidos políticos, se excluye a la Asamblea de la decisión de elaborar y presentar el presupuesto. Sí, que no lo ratifican. Esas vistas presupuestarias son meras pérdidas de tiempo. No, porque la decisión de elaborar el presupuesto es del Ejecutivo. Y eso fue aprobado así, para quitarle a la Asamblea una de sus principales funciones y para reemplazar esa función es que nace toda esta teoría de darle partidas y darle toda esta cosa. Entonces tenemos que devolverle a la Asamblea el poder de la elaboración del presupuesto. Fue un chantaje cómplice al final. Claro. Sí. ¿Por qué? Porque este es el balance del poder y que el gobierno le explique a la Asamblea cuál es el presupuesto que quiere hacer, pero que se discuta públicamente. Como se hace en los Estados Unidos, se hace en todos los países del mundo. Esas reformas no están ahí. ¿Por qué? Porque no eran reformas estructurales. Entonces, yo creo que el país está maduro para eso y para otras cosas más. Esa es una cosa importante. Dos, el ministro de Economía y Finanzas le debe explicar a la Asamblea cuáles son las medidas de autoridad que va a aplicar en el país y en la Asamblea en particular, para que todos sepamos si nos vamos a ajustar el cinturón. Bueno, vamos a usarnos el cinturón todos, en forma equitativa. Porque es fácil decir, yo estoy a favor de eliminar los subsidios al consumo, pero también estoy a favor de eliminar todas esas exoneraciones de impuestos a las altas corporaciones que tienen más ingresos y que nosotros de la clase media proporcionalmente pagamos más impuestos que las grandes empresas. Entonces, ese desbalance lo tenemos que corregir. Y hay cosas en el Código Electoral que tienen que ser elevadas a rango constitucional para plantearnos reformas estructurales que nos permitan salir de la dictadura del actual Tribunal Electoral. Si me permite acotar algo, ingeniero Blandón, Guillermo. Porque al final, Fernando, hay una cosa que pierden de vista nuestros diputados. Y es que fuera de la ciudad de Panamá, cuando usted es diputado o diputada suplente o diputado suplente y va a su comunidad, usted es el gobierno. Y la gente lo percibe como el gobierno. Por eso es que muchos diputados no entienden por qué no se reeligen si iban a la comunidad y gestionaban. Es que la gente no quiere que usted gestione porque lamentablemente se le ha vendido a la comunidad que el diputado es el representante de corregimiento _alcalde que va a resolver los problemas. Entonces, de nada sirve que decir, bueno, mira, se cayó el puente y tengo 2 periodos gestionando que se ponga en el presupuesto. No, usted tiene que ver cómo se pone el presupuesto. Y para hacer eso, usted tiene que hacer un lobby interno. Y tiene que, lo que dice el ingeniero Blandón, manejar las herramientas legislativas para poder llegar allá. No debe haber, para la población, no hay ninguna excusa de que usted se pase 5 años en la Asamblea y no haya un puente. ¿Por qué? Si usted me lo dice a mí, yo le voy a decir, por supuesto, usted no tiene nada que ver con la construcción de un puente, pero para la comunidad, como es precisamente el código electoral, cómo se manejan las campañas electorales, cómo se le vende al elector la elección de uno, usted es el responsable de construir la infraestructura, de que haya agua, de que
independientemente que haya ministerios, que haya gobernador, la gente ve al diputado. Y eso es una cosa que también tiene que cambiar la Asamblea y explicarle a la población cuál es su rol. Pero la única forma de hacerlo es presentando leyes en la Asamblea y haciendo partícipe a la comunidad. Mientras eso no se esté dando, usted va a seguir teniendo que construir escuelas, ranchos, calles, avenidas. Pagan tierra. Y si no lo hace y se la pasa gestionándolos, lo que va a suceder es que le van a dar el voto a otro en las próximas elecciones, porque Con la tristemente, esperanza de que, claro, que el otro lo de que resuelva, se venga con el... y más vale que gane el presidente del mismo partido para ver si me resuelve rápido. Otra de las situaciones esta semana, el caso de Brecht y esta denuncia presentada contra Juan Carlos Varela el pasado miércoles por Sidney Citón y Miguel Antonio Bernal. Es decir, ¿ahí se va a ver la independencia del Ministerio Público o seguiremos con este juego del escondite que tiene la señora Kenia Porcel con los miembros del gobierno de Juan Carlos Varela? Mira, estimado televidente, iba a reunirme con un abogado penalista para pedirle explicación, que me explicara, no pedirle explicación, sino que me ilustre, para yo poder ilustrar a ustedes. Pero tengo las siguientes informaciones. En el caso de las investigaciones de Odebrecht, Sí. las investigaciones están suspendidas y están dependiendo de la decisión que tome el segundo Tribunal Superior de Justicia, porque se le venció el tiempo y la Procuradora pidió una extensión de tiempo. Si no hay esa extensión de tiempo, el proceso termina hasta donde está. Hasta donde está. Y hasta donde está, este caso no está ahí. Bien. Todavía no está muy claro si esta petición que se ha presentado ante la Procuradora General de la Nación se hace al margen de esta, porque el expediente no está en manos del Ministerio Público, el expediente está en manos del Tribunal Superior, el segundo Tribunal Superior. En todo caso, la decisión está, o seguimos investigando y para eso el Tribunal Superior tiene que dar una extensión de tiempo, o no seguimos, o se niega la extensión. Y queda como está. La Procuradora tendrá que abrir el proceso y llamamiento a juicio con lo que tiene. Pero la decisión hay que tomarla. Claro. Lo que tenemos al país en vilo, bueno, cualquiera que sea. Esta no es una decisión del Ministerio Público en este momento, esta es una decisión del segundo Tribunal de Justicia. ¿Cuál va a ser el camino? Bueno, los jueces tendrán que determinarlo. Ya estamos viendo, Fernando, fíjate por dónde va el caso de Ricardo Martinelli. Sí, que ya A estas alturas, la Fiscalía ha dicho que tuvo que reducir casi a la mitad los testigos, porque acuérdense que la Fiscalía, el Ministerio Público, llegó a este proceso a última hora. Todo este proceso fue instrumentado desde la Corte Suprema de Justicia en violación a múltiples derechos ciudadanos que se le violaron a Ricardo Martinelli. Sin haberle hecho ninguna imputación, se le hizo una acusación, entre otras cosas. Entonces, este proceso llega al Ministerio Público con toda esa cantidad de errores y los testigos de la Fiscalía parecieran más los testigos de la defensa. Ahora, yo creo que en el caso de Brecht tengo la impresión de que va a haber presión social. sí. En el tiempo, sobre todo, porque durante, por lo menos esta semana, en República Dominicana, 500,000 de personas salieron a prácticamente rodear el Congreso, exigiendo que no se cambie la Constitución para que se reelija el actual presidente. Pero lo triste de todo esto es que el que está buscando el solio presidencial es Leonel Fernández, que también está metido en lo de Odebrecht. Así que el que gane va a terminar metiendo al otro preso y a toda su gente. Así que esa pelea va a seguir ahí. Y además Alejandro Toledo posiblemente en un año termine regresando a Perú. Y Odebrecht ya mantiene en su camino esa estrategia que tiene de sus 12 empresas vender 6 y cambiarle el nombre. En el camino ellos van a tener que seguir ofreciendo colaboración a todos los ministerios públicos y entidades similares en América Latina que requieran de los testimonios de la gente de Odebrecht. Entonces, me parece que en la Procuradora General lo mejor que puede hacer es buscar los caminos legales para seguir adelante con el proceso, porque yo tengo la impresión de que el presidente Cortizo va a respetar la institucionalidad y la va a mantener durante 5 años, salvo que hayan presiones desde la Asamblea Nacional que yo desconozco en este momento. Yo creo que tener a esa procuradora tal y como ha hecho y lo que ha pasado en los últimos 5 años es un error grande. Es decir, esta gente
esas visitas de ella a la presidencia de la República, ¿santo de qué? Esas reuniones en el Miramar, ¿a santo de qué? Es decir, que el poco de policías estos estaban haciendo labores investigativas. Y yo creo que ni siquiera durante la dictadura militar había tantos policías metidos en el gobierno en todos sus La estados. llamada de Varela frente a la Procuraduría. Digo, esa es payasada. Procurador, aquí estoy. Yo creo que ya es exactamente lo que llaman los americanos el pato cojo del gobierno si este señor mantiene a esa señora ahí. Pero yo creo que sí es importante mantener, por supuesto, Porque la estoy de acuerdo. institucionalidad, ella se la ha pasado Estoy de acuerdo por con sus santas que partes en 5 años. Fue un error nombrarla. Sí, fue un Estoy error de acuerdo nombrarla. con eso. Pero ya está ahí y yo creo que lo que hay que presionar es que termine su labor. O que se vaya. Yo creo que la presión Y si tiene no puede, que irse en dirección. si no se siente capacitada para llevar adelante, entonces ella tendrá que tomar una decisión. Pero lo que no puede seguir el país es cambiando de procurador en la medida de que no nos sintamos bien con el que tenemos. Ella tiene que tomar una decisión y ella tiene que enrumbar esto porque hay muchísimos casos que han quedado, más allá de convertirse Bueno, en una gran y tú, youtuber. si tú recuerdas, ¿qué fue lo que pasó aquí? la audiencia Odebrecht, estas 3 fiscales, yo creo que ni siquiera Carlos Dubois, teniendo abogados defensores, lo hubieran defendido también. Yo creo que la frase que define mejor a esta lacra que llegó al Ministerio Público es esa de que, bueno, él confesó, pero no se le aprobó nada. No, y Tú dime y la si eso es una utilización- respuesta normal. Y la utilización de la detención preventiva Bueno, abusiva. abusiva, increíble. Señores, una semana más. Don José, Guillermo Ruiz. Esto es Entre Líneas de hoy, 21 de julio. Mañana desde las 5:45 los espero en nuestro noticiero estelar. Antes, vamos a una información comercial cuando regresamos. Bueno, las conclusiones de este programa. Bueno, conclusiones de Entre Líneas hoy, domingo 21 de julio. ¿Y qué nos espera la próxima semana, don José? Bueno, le pongo... Perspectiva. Ya tengo, en el caso de Ricardo Martinelli, que es uno de los casos que incluso ya comienza a perder importancia desde el punto de vista mediático, de acuerdo al artículo 369 del Código Procesal Penal, terminada la fiscalía, porque ya la fiscalía Terminó. colgó los guantes, no que terminó, colgó los guantes y dijo, "Ey, hasta aquí llegamos, ya aprobamos nuestro caso". Le corresponde ahora a los querellantes llevar sus testigos. Una vez que terminen las querellantes, le corresponderá a la defensa presentar sus testigos y después vendrán los alegatos finales. Pero para mí, el juicio de Ricardo Martinelli debió acabar hace rato. No Hace debió rato empezar. que debió acabar. Y creo que ni las propias auditoras probaron que Ricardo Martinelli no tiene nada que ver en la compra ni en la desaparición o el destino El uso de la llamada pinchadora. la llamada pinchadora. De manera que, y eso está así en los auditos. Y el testigo especial, que llegó vestido, ¿se acuerdan? Encapuchado. Encapuchado, y que después se quitó el encapuchamiento, no sé si por calor o por lo que sea, y mostró su rostro, lo que hizo fue decir exactamente que él no sabía nada. De manera que ese es un caso que lo vamos a que continúa el lunes y seguirá siendo noticia. 2. La asamblea va a ser porque comienza el proceso de ratificación y que yo creo que, por cortesía, normalmente estas ratificaciones son protocolares. Sí. Sí, va a ser coser y cantar. Y sí, Entra uno, van a ser y además como no le veo mayor, churro. teniendo Sí, el lamentablemente, porque pudieran utilizarlo para algo teniendo el más gobierno una provecho. mayoría importante allí, eso va a ser rápido. Lo que sí van a ser temas de discusión la próxima semana es todo esto del presupuesto y las medidas de ajuste que debe hacer el gobierno para producir ahorros. Y tercero, esto de las reformas constitucionales va a tomar, y ojalá tome su cauce debido, y el tema de la migración, que es un tema universal, es un tema complicado, que yo lo que sugiero es que se maneje con prudencia. Vamos ¿Se a tener... podrá manejar con prudencia un tema tan álgido que encima pues nos implica a todos? Porque todos tenemos amigos venezolanos. Pues hay unos que dicen, no, es que yo fui, el venezolano este me vio mal o el colombiano este me vio mal. Y eso está generando, y Es que es un tema que fanatiza. y es una constante casi mundial. Porque yo creo que en este siglo, que ha sido el gran siglo de las emigraciones, pues, con esa implosión de Siria, de Libia, de Afganistán, que han llenado Europa de inmigrantes, Estados Unidos con ese triángulo norte que es una llegada incesante de personas de ese área de Centroamérica que cada vez está peor y va a peor, no a mejor.
esa diáspora venezolana, ya también, pues, incluso estas migraciones sur-sur, porque este mismo discurso también lo tiene y es un debate álgido en Argentina con paraguayos y bolivianos. Y en Chile también. En La Chile plaza también. de armas se llena de paraguayos, de peruanos. Y es un discurso que ya tiene muchos años. Y yo no creo que sea un discurso que va a terminar en un par de meses. Va a ser un montón de años. Es más o menos lo mismo que va a pasar con la discusión de la Caja del Seguro Social. Sí. Esta semana, ¿qué pasó? La ministra Rosario Turner avisó de un déficit que le lleva, la deuda que le lleva el Estado panameño a la Caja de Seguros Sociales de 328 millones de balboas. Fuera que no se fuman en del pipa. costo de la ciudad hospitalaria, Totalmente. que por esa ineptitud y esa incapacidad Y eso hay que va a terminar afrontarlo. costando el doble. Y eso hay que afrontarlo también. Otra de las cosas que pasa, y usted lo sabe, ingeniero, y también Fernando, es que cada vez que un gobierno dice que tiene dinero, comienzan las asociaciones y las agrupaciones a pedir lo suyo. Sí. Y ya está en fila, en primera línea, los Maestros. profesores y maestros, y hay una serie de sindicatos que ya le están tocando la puerta al Ministerio de Trabajo. De hecho, esta semana arrancó una huelga en uno de los puertos. No, Entonces, sea, no ahí- olvides también, Memo, También están buscando los huecos, los lugares que el débiles último- del gobierno que el para último entrar. regalo de Juan Carlos Varela a la institucionalidad del país fue dejar y crear 4 ministerios dentro del gobierno. Claro, Del MOP, claro. de los bomberos, y incluso hay un sindicato dentro del El Ministerio de gobierno Trabajo. dentro del gobierno, que se dice. Fernando, José. permíteme, a nombre de todo este colectivo, enviarle nuestro saludo allá en Nueva York a Mariano Rivera. Hombre, hoy Así, un hombre, gran Hoy bien. entra a Coppertown y de regreso será noticia el lunes, sin duda alguna. Hay una festividad grande aquí en Panamá, está mucha alegría. También el presidente de Cortizo regresa a Panamá el domingo y viene con la mochila llena Sí, de optimismo. Quiero nada más decirle, esto no es un dinero para repartirlo. Es un Sí, dinero la que ya está piñata no es que- comprometido. Y tenemos que hacer mucho esfuerzo. Creo que hemos dado un paso importante en la dirección correcta, pero todavía esta carrera no ha comenzado. Pero lo fácil era pedir un préstamo y adiós. No, pero, y se ojo, hizo de la ojo, mejor manera. Ojo que este paquete de bonos panameños lo que ha hecho también es subirnos al 40% Claro. del deuda versus PIB. Es decir, hasta manteníamos en 39.5, ya pasamos al 40%. Ahora, Todavía era eso, manejable, es todavía muy importante. era pero- eso pedirle a la banca privada que nos pero entregue más. es nuevamente, y es lo que yo digo, nosotros estamos discutiendo sobre muchas arandelas y no estamos entrando al centro del problema. Es decir, ¿quieres ahorro? Nosotros gastamos mucho más de 2.000 millones de dólares anuales en subsidios. Nosotros pues tenemos un montón de grandes empresas, que lo ha dicho José, que no pagan un centavo, el jet fuel de la gasolina, el subsidio del gas, al final no sabemos ni siquiera cuánto realmente es lo que se consume, y son grandes empresas que lo que están manteniendo es el status quo tal cual, y que le representan al Estado unos ingresos, unos egresos más bien importantes. Así que yo creo que es un momento mejor que cualquiera, ahora que las deudas quedarán saldadas de aquí a diciembre, que el Estado se siente realmente y se pregunte cuáles son las funciones reales que tengo, y no de estar regalando plata a lo loco, porque hace un momento hablaba de Puerto Rico, pero miren Costa Rica. Costa Rica, el problema que tuvo fue que quiso arroparse, los costarricenses quisieron vivir como noruegos, sin pagar impuestos como noruegos, y ahí está el resultado. Eso iba a pasar tarde o temprano. Eso iba a estar más temprano que tarde. Bueno, señores, ahora sí. Era lo que teníamos que contarles en la mañana de hoy. Reitero esa felicitación al gran cerrador de todos los tiempos, Mariano Rivera. Hoy ya oficialmente miembro del Salón de la Fama junto a Ruth Caru. Ahí estaba la bandera de Panamá en la entrada de Coppertown. Vamos a todos que pasen un muy feliz domingo. José, Memo, los esperamos mañana, 5:45 de la mañana, en la emisión matutina de Next.